El contexto se presenta a principios del 2022, cuando hasta el momento se estaba generando un control de la pandemia COVID-19 por medio de estrategias globales, nacionales y locales, con un control epidemiológico de la misma por medio de vacunación, seguimiento de casos y mitigación de propagación. El caso se presenta en una clínica de psiquiatría y salud mental en la ciudad de Bogotá, relacionando al personal asistencial de enfermería con turnos rotativos de 8 horas diarias y además de ello solamente un día de descanso al octavo día. Ella es una enfermera jefe, mujer de 36 años sin ninguna enfermedad física o mental aparente, responsable y comprometida en su lugar de trabajo, casada, madre de 2 niños, uno de ellos de 12 años y uno de 6 años, y reside en la localidad de Ciudad Bolívar. En un momento dado comienza a presentar diferentes ausencias en su lugar del trabajo, con la justificación de presentar problemáticas de salud, situación que evidentemente se va tornando cada vez más frecuente, fallando hasta un periodo de 10 días seguidos, situación que incomoda a su jefe directo, dado a que dificulta los procesos asistenciales por la limitada capacidad del personal que presenta la institución, lo cual genera sobrecostos y mayor fatiga al personal que cubre dicha ausencia. La enfermera comienza a generar un seguimiento riguroso de su estado de salud, con citas periódicas y cada vez más frecuentes con razón a su enfermedad, la cual era desconocida hasta el momento. Para ese entonces, su estado de salud permanece estable. Sin embargo, requiere disponibilidad de algunos días para asistir a las citas médicas y controles respectivos. Para ello, solicita a sus compañeros cambios de turno para poder asistir y no tener ausencia. Los cambios de turno por protocolos en esta institución se establecen máximo 3 cambios por mes y puede llegar a 5 cambios según sea necesario y deben pasar evidentemente por la autorización del jefe directo. Consecuente a su estado de salud, solicita 5 cambios de turno, el cual su jefe directo solamente autorizó 3, con la justificación de que se incapacita mucho. Situación que la molesta y la indispone, dado a que refiere: no me parece, es absurdo lo que dice, ni que me fuera a ir de viaje, no conoce mi situación y no se permite conocerla, no reconoce mi enfermedad y no permite saber que tengo. Seguidamente, la situación de salud no mejora del todo. Se torna entre citas médicas, incapacidad, por complicación de una enfermedad hasta entonces desconocida, por lo que cada vez más asiste en menor medida al lugar de su trabajo. Ya en este punto no le es autorizado más cambios de turno, como sanción por la continuidad de fallas presentadas. Una noche ella se encontraba con una leve gripa. Para ese entonces, cualquier sintomatología respiratoria se realizaba el tamizaje PCR para detección de posible COVID-19, el cual ella solo estaba esperando el resultado. Sin embargo, para evitar incapacitarse, asiste a su turno con todas las medidas de prevención. Llegada a las 2 de la tarde, le llega notificación al correo del reporte: positivo para COVID-19, por lo que notifica inmediatamente a su jefe directo, lo cual molesta e indispone completamente por lo que refiere. Si sabe que está con gripe y todo eso, ¿para qué viene a turno? ¿Ahí sí nos incapacita? No viene a turno, pero cuando viene está con COVID. Enfermera se indispone y se retira del lugar de trabajo a su casa para tomar medidas frente a su situación de salud. Pasan 3 días aproximadamente y se reporta que la enfermera termina en una unidad de cuidados intensivos, consecuente a una enfermedad autoinmune, lupus, y además de ello una hemorragia interna por la cual está cursando y su diagnóstico positivo para COVID-19. El jefe directo refiere situación al personal, haciendo énfasis en: ojalá nos hubiera dicho algo frente a eso, y en recalcar medidas de autocuidado para el personal asistencial. Actualmente la enfermera persiste en una lucha continua entre la vida y de la muerte.
Duró hospitalizada aproximadamente 2 meses en UCI y logró salir satisfactoriamente del hospital con una recuperación progresiva. Ahora partimos de un análisis desde la multidimensionalidad de la violencia. Desde la sociología vemos que la violencia surge como una consecuencia social. Se identifica que el dominio y el control se desarrolla para mantener la estabilidad del sistema. En este sentido, el sistema es la institución, con un personal idóneo y apto para ejercer el cargo. Sin embargo, por otras circunstancias, por otros motivos, se identifica que el personal se encuentra a ras, por lo que pues una ausencia descompleta el funcionamiento mismo del sistema. Por ende, pues el jefe encargado del personal que controla, que genera como ese dominio frente a las situaciones que se van presentando en la clínica, vela por el cumplimiento del personal. La frustración que tiene el jefe directo por no poder controlar las ausencias de la enfermera conlleva a generar un castigo y reproches frente a la situación. Es decir, por ejemplo, negarle el acceso a cambios de turno y culpabilizarla por asistir al turno con COVID. A continuación, Tina, la antropóloga, nos va a dar un detalle más exhaustivo frente al análisis desde su profesión. Tina, bienvenida. Hola, gracias Iván por la invitación. Bueno, desde la antropología identificamos como tal una cultura jerárquica, de poder, donde el caso, las fallas, al afectar la institución por políticas internas, se deben generar medidas de seguimiento y control para evitar fallas, dado a que una ausencia en el ámbito clínico afecta la calidad de atención en salud hacia el paciente y su situación. Se prioriza la atención hacia el paciente, indiscriminando las situaciones, como lo decía Iván, particulares del personal asistencial. Si se presentan fallas frente a las normas de la institución, se procede a generar como tal un mecanismo de aprehensión de los hechos, es decir, no autorizar cambios de turno para el personal, reconocimiento de derechos y deberes, descargos, suspensión y finalización del contrato laboral. Ahora, Iván nos va a hablar desde su perspectiva cómo se trata esta funcionalidad de violencias en la psicología. Gracias, Tina. Entonces, desde un punto de vista desde la psicología, podemos identificar varias vertientes. Entonces, en primera medida, existe una violencia expresiva. Sin embargo, en este caso no hay no expresamente una conducta agresiva en el caso expuesto. Posiblemente, digamos, se puede suponer, se puede identificar la forma como la jefe se dirige, como su comunicación no verbal frente a la frustración de no poder hacer nada ante las incapacidades constantes. Podemos identificar una violencia instrumental en donde, siguiendo la lógica de costo-beneficio, se pueden identificar dos posibles objetivos. En la primera medida se puede identificar el castigar las fallas y en segunda medida mitigar las ausencias. De esta manera se suspenden los cambios de turno y se inscribe la persona para darle reconocimiento acerca de la importancia de la asistencia al trabajo, a pesar de que esté enferma o de que tenga una condición de salud específica, para que independientemente de eso, pues la persona arraiga dentro de sí el hecho de que por culpa, por diferentes situaciones de ella, se responsabilice el hecho de su ausencia. En este sentido, pues vamos a identificar que es una violencia indirecta, pero pues hay manifestaciones de culpa por fallar repetidamente en ocasiones, hay una sumisión frente al acto y un silencio en donde se acepta y se asume la responsabilidad de las fallas como condición propia y no por una situación de una enfermedad específica. Además, el no decir nada al respecto genera se avala esa posición jerárquica en donde se asume que como es mi jefe no puedo opinar, no puedo decir algo y pues se identifica como una violencia pasiva e indirecta. Ahora bien,
Desde la ciencia política, ¿cómo lo verías tú? Bueno, debemos tener en cuenta el carácter institucional. Es fundamental como tal dar cumplimiento a las normas instauradas, ya que éstas repercuten en la estabilidad y el mantenimiento de la institución. De manera que, a pesar de contar con la capacidad de personal asistencial, solo es necesario tener en cuenta que no hay posibilidad de, primero, contratar más personal o personal flotante o supernumerarios para abarcar ausencias, incapacidades, días de la familia, vacaciones o otras cosas que se puedan presentar. El hecho de contratar más personal, Iván, también repercute en que se genera un mayor gasto para la institución. Si el personal que se encuentra de abasto con los procesos asistenciales, no será necesario mayor personal. Las ausencias injustificadas o repetitivas o sin causa aparente deben tener consecuencias, siendo sobre todo punitivas. No se evidencia como tal el agotamiento laboral por parte del personal, porque es necesario cumplir con las obligaciones que dan funcionamiento a la institución. Eso quiere decir que no importa qué tan fatigado esté el personal, sino toca dar cumplimiento y abarcar con las responsabilidades que se tienen. Fuerte, interesante, interesante. Ahí vamos comprendiendo varias visiones desde este acto de violencia. Exacto, Iván. Habíamos hablado detrás de cámaras de un filósofo muy importante, Zizek. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando de Zizek? Claro, ¿cómo olvidar a Zizek? Específicamente porque Zizek menciona un análisis filosófico y profundo desde la violencia, ¿no? En donde él divide diferentes tipos de violencia, por ejemplo, en lo que es la violencia subjetiva. Desde ese tipo de violencia es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos. En ese sentido, relacionado al caso, las repercusiones directas que plantea el jefe directo ante la ausencia de la enfermera se evidencia como, por ejemplo, no se harán más cambios de turno, como métodos de presión y control, presión para que asista y control para asista al trabajo y control para generar ese dominio frente a las situaciones y demás, donde se minimizan los hechos y las situaciones, se culpabiliza a la enfermera por las ausencias, hay una falta de credibilidad porque como las ausencias son constantes y repetitivas, hay una ausencia de esa credibilidad de las incapacidades, hecho de que pues se supone no dice la verdad frente a sus fallas, o falla por fallar, o solo justifica su falla repetidamente para no venir a trabajar, entre otros supuestos que se pueden generar. Asimismo, se puede identificar una violencia objetiva en donde en primera medida existe la violencia simbólica, que persiste la idea de dar cumplimiento a los protocolos, en donde ya es un poco más amplio, más abstracto, es algo que no percibimos tan a detalle, pero está presente como método que desencadena la violencia. Asimismo, se generan normas institucionales que de cierta manera van a limitar derechos en este caso, por ejemplo, como los cambios de turno. Se favorece a la incredulidad de la causa de las fallas y se establece discursos punitivos frente a la ausencia, en donde pues, se responsabiliza a la enfermera generando sensaciones de culpa, se favorece el hecho de que se genere en cumplimiento con el número de personal asistencial, pese a que no se tiene la capacidad como suficiente para abarcar todas las responsabilidades que tiene la institución, se propende para que el personal que haga valga por dos, por así decirlo. Ay, qué feo. Eso genera como tal una sobrecarga laboral, ¿no crees? Claro, pero pues ante la institución no se identifica y no se visibiliza. Asimismo, es importante también identificar que Zizek nos menciona una violencia sistémica,
Esta violencia sistémica está dividida en dos, o bueno, la comprenden dos aspectos importantes. La primera es la biopolítica, en donde se establece una política del miedo, el bienestar de la institución versus el bienestar individual de los trabajadores. Hay como una dualidad ahí en donde siempre se va a propender por la situación de la institución. Asimismo, hay una política del cuidado de los pacientes. Esa política de cuidado de los pacientes, en donde hay que hacer como un proceso de seguridad del paciente, generar un bienestar del mismo, hacer un cuidado específico, pero se deja a un lado de la particularidad de las personas quien lo asiste. Entonces no se comprende la situación del personal asistencial, en este caso de enfermería. Asimismo, sí se menciona lo que es vista la violencia desde la pospolítica, en donde podemos interpretar que eso es este establecimiento de la cultura de cuidado. Esta cultura de cuidado vista como un método de cumplimiento de las políticas internas que precarizan el trabajo, amedrentan con el si no se cumple las responsabilidades, se tiene un castigo. La responsabilidad en sí misma conlleva un compromiso y si no se cumple ese compromiso de la responsabilidad, pues por ejemplo como el asistir al lugar de trabajo, se falla a esa responsabilidad de cuidado y por ende pues es necesario generar un castigo o reprender. Entonces existen diferentes mecanismos en donde la clínica, la institución mejor dicho, genera seguimiento y genera como diferentes situaciones para generar un control y un seguimiento frente a situaciones que puedan amedrentar contra esta cultura de cuidado. ¡Oh, qué interesante! No, o sea, había escuchado de CISEC, pero como tal no había escuchado esas funcionalidades dentro de la violencia. Qué curioso. Eso nos ayuda también a analizar ciertos parámetros sociales, ¿no? Claro, claro, porque pues visto desde lo que nos menciona CISEC, no solo es en la clínica, sino digamos este tipo de manifestaciones de violencia son situaciones que nosotros no vemos con regularidad, pero pasa y sucede en este sentido. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo verías desde un punto de vista de criminología? Wow. Bueno, la criminología es muy interesante, ¿sabes? Digamos que la criminología ante esta temática tiene dos perspectivas, una restrictiva y una inclusiva. Dentro de la restrictiva tenemos en cuenta que son ciertas acciones que se pueden pautar desde el lenguaje o el contenido del lenguaje. Es decir, como los comentarios que en este caso el jefe le hacía a la enfermera. Como por ejemplo, si sabe que está con gripe y todo eso, ¿para qué viene a turno? Ahí sí no se incapacita. No viene a turno cuando viene, está con COVID y cosas así, muy pasivo-agresivo, ¿no crees? O como muy agresivo más bien, tiene una comunicación muy agresiva. Entonces, en este caso, son formas que dan cuenta de opresión consecuente a una sumisión generada sobre todo por la violencia, de la que ya hemos venido hablando en todo este espacio. Y también tenemos una funcionalidad inclusiva, es decir, en este caso, limitar el acceso a los cambios de turno. Pero hablando de todo esto, Iván, ¿tú crees que existe alguna solución o alguna, digámosle, alternativa? ¿Tú qué dices, Charlotte? Yo creo que sí, yo creo de que siempre hay posibilidades de dar soluciones o alternativas ante una situación. Exacto. Y digamos, desde este punto que hemos hecho, más que dar como justificación de que este tiene la culpa, de que este no, de que la responsabilidad es de tal persona, estamos generando un análisis más profundo y más detallado frente a la situación violenta que se ha presentado. En este sentido, podemos identificar las diferentes fallas que se pueden presentar desde una perspectiva macro hasta una perspectiva micro de las situaciones.
desde una visión no punitiva, solo identificación de factores y causas que van correlacionando y van generando esos actos violentos. No estamos justificando, pero estamos analizando ese hecho, en donde no se culpabiliza a la persona y se brinda un entendimiento ante la situación. Asimismo, se reconocen que existen diferentes limitaciones estructurales que generan diversas situaciones específicamente frente al personal asistencial. Por ejemplo, fatiga, el síndrome de burnout, que es un síndrome científico comprobado que ha surgido frente a una sobrecarga laboral y de responsabilidades frente a un cuidado hacia otra persona. Y que lo puede desarrollar cualquier persona en cualquier trabajo, ¿no? Completamente. La sobrecarga, la sobreexplotación de funciones y responsabilidades que presenta el personal. ¿Qué quiere decir eso? Si falla si tienen el personal que da abasto con todas las funciones y falta uno, se descompleta, ¿no? Entonces quiere decir que esa ausencia repercute en que otro jefe o otro personal asistencial va a tener que cubrir esa ausencia. O sea, tiene que valer por dos. Entonces, digamos, eso va generando diferentes sobrecargas, diferentes situaciones propias de cada persona y puede generar también desinterés, cansancio de rol, entre muchas otras situaciones. Entonces, también es importante tener en cuenta que la jornada laboral también limita el ocio y favorece el cansancio, dado que pues, se ha evidenciado que los horarios rotativos genera una mayor fatiga porque se disminuye la capacidad de descanso, se disminuye las capacidades de sueño y asimismo disminuye lo que es las relaciones interpersonales, el ocio, las conexiones familiares y demás. Esta rotación genera una alteración del ciclo de sueño, genera muchas situaciones en la vida de las personas que no se visibiliza como tal. ¿Sí? Solo por el hecho de estar cumpliendo unos ciclos horarios específicos va a generar una fatiga y esto desarrolla que no hayan capacidades de dar cumplimiento con todas las funciones necesarias. Es decir, la calidad de cuidado en términos de calidad asistencial se ve afectada. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que existe una multidimensionalidad de factores que van interviniendo poco a poco para generar estos actos violentos. Además, es indispensable analizar la capacidad del personal instaurado en la institución frente a las necesidades de la institución. Velar para que se aumente la planta personal. En este sentido, se garantiza el funcionamiento de la institución, se garantiza la atención del paciente, que esa atención sea de mayor calidad y se disminuya la saturación de personal, con solo el hecho de aumentar la capacidad de personal. Comprendiendo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de que se de que se cubra lo que son, de que se tenga un personal específico para vacaciones, para incapacidades, para ausencias, para diferentes circunstancias, como velar y propender y tener como el recurso para poder cubrir esa situación. Asimismo, cambia la jornada laboral. Cambiar la jornada laboral en el ámbito de la salud, 8 horas rotativas, es bastante agotante. Entonces, la idea es poder generar turnos fijos y jornadas específicas en donde se genere un mejor impacto en la salud de los trabajadores, en donde se favorece a disminuir la fatiga y a favorecer el descanso del personal, porque un personal asistencial con un buen descanso genera mejor productividad. Además, generar una estrategia de análisis estratégico de las fallas. Hay una falla impresionante en ese sentido porque es un análisis puntivo. La idea es generar un reconocimiento de cada punto de entendimiento ante la situación, lo que habla, no sé, el protocolo de Londres, frente a las medidas de la situación, en donde se analizan diferentes situaciones, tanto estructurales, personales, sociales, económicas y demás diversas, en donde generamos un análisis de diferentes situaciones. ¿Y por qué se está fallando? Que sea una cooperación de la institución y el personal que asiste, en donde se establece también permisos especiales o condiciones adicionales para situaciones adversas en donde el personal pueda presentar como alguna ausencia o alguna situación específica, porque pues somos seres humanos,
tenemos fallas, tenemos salud o a veces no la tenemos. Y cuando no la tenemos que priorizarnos en ese sentido. Exacto. Entonces la idea es poder propender a generar diferentes estrategias de coordinación y de cooperación, institución, personal asistencial, para poder generar medidas de intervención y seguimiento ante esas situaciones. Porque pues como lo podemos analizar en el caso, la situación no visibiliza la enfermedad que presenta la enfermera, sino que la culpabiliza. Que Sí. por el hecho de que esté enferma, se culpabiliza el hecho de que no asista. Asimismo, tenemos que identificar que existen medidas de reconocimiento en donde podemos generar escucha activa frente a diferentes situaciones. Estos casos particulares se realizan seguimientos en donde la idea es poder generar un entendimiento, donde Claro. donde se desarrollen estrategias de empoderamiento y de responsabilidades laborales, en donde la estabilidad laboral dependa también de un bienestar laboral, un bienestar del trabajador, y este bienestar del trabajador va a generar consecuentemente una mayor calidad de la atención. Por último, quiero que nosotros reconozcamos la importancia de visibilizar al personal como un ser íntegro, que posee dificultades, que tiene salud, que tiene enfermedad, que necesita, que comprende, que es un ser que vive socialmente, culturalmente, familiarmente, que tiene necesidades y que pues digamos esas necesidades propias que tiene, por ejemplo el factor económico, que por eso se encuentra trabajando, Sí. puede verse limitado por condiciones de salud, como lo vimos en el caso. Exacto. Con esto se desarrolla un proceso óptimo de atención y se da un punto humanizado visto desde la persona quien atiende. Ok, entiendo. Es importante también tener en cuenta el reconocimiento del colaborador como individuo, ¿no crees, Iván? O sea, como que se reconozca que asimismo él es un ser emocional que probablemente tiene familia, o solamente una pareja o padres, que necesita pasar tiempo también con sus amigos para generar distracciones, así como yo paso tiempo con Iván en estos espacios de charla, de introspección, que son muy necesarios a veces para estimular un poquito lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Así que agradecemos por todo su acompañamiento durante esta pequeña, ¿cómo podríamos decirle, Iván? Análisis. Análisis. Ajá. Análisis de diferentes vertientes de la violencia. Ok, súper. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Creo que podríamos hablar de muchas cosas más, ¿no crees, Iván? Bastante. Exacto. Bye.